Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: «Orad para no caer en tentación». Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. «¿Por qué estáis durmiendo?», les exhortó. «Levantaos y orad para no caer en tentación». De esta manera, el Señor nos hace recordar la gran necesidad que tenemos de orar para no entrar en tentación. El episodio de Getsemaní y lo que ocurrió después nos revela las dramáticas consecuencias de la negligencia a la hora de orar. Sabemos que era un tiempo difícil para los discípulos, de tristeza, de cansancio. Pero en aquella noche de Getsemaní iba a ser arrestado Jesús y ellos iban a huir y, en el caso de Pedro, a negarle. Y todo esto iba a suceder por una carencia de oración, de velar y vigilar en oración. Dice que cuando llegaron allí, el Señor les dio una orden: orad para no caer en tentación. Y precisamente eso fue lo que Jesús hizo, fue a orar. Se apartó de ellos para estar en intimidad con el Señor. Ya sabemos que la oración de Jesús fue muy intensa, fue agobiante, fue realmente una oración única. Pero Jesús estaba ahí para orar, estaba ahí para luchar contra Satanás, para luchar contra su propio yo, que por su naturaleza, no por supuesto pecaminosa, pero sí por su naturaleza humana, era débil. Y por lo tanto, cuando le es dado a Jesús la visión de lo que va a ocurrir, él necesita fortalecerse en Dios, y a través de la oración él recibe también una fortaleza, un consuelo de ese ángel que va allí. Por supuesto que a través de la oración recibimos consuelo y recibimos fortaleza para obedecer al Señor, para seguirle fiel, aunque seamos tentados a simplemente renunciar, a simplemente dejarnos llevar por nuestra propia debilidad humana o por nuestras propias pasiones pecaminosas, en vez de por la voluntad divina, en vez de por los mandamientos del Señor. Jesús entonces venció por medio de la oración. Él se sometió por completo a la voluntad del Padre, encomendando todas las cosas y sujetando su propia voluntad a los mandamientos del Señor, a la orden que el Señor le había dado, que el Padre le había dado. Pero al contrario, los discípulos fueron negligentes. Y por eso termina el pasaje que hemos leído de Lucas 22 diciendo Jesús: «¿Por qué estáis durmiendo?». Les exhortó: «Levantaos y orad para no entrar en tentación». Enseguida llegaron a arrestar a Jesús y se desencadenó el desastre. Los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús dio la cara por ellos para que no les pasara nada. Y en el caso de Pedro ocurrió esa vergonzosa negación. Pero ¿de dónde surgió toda esa debilidad? ¿De dónde surgió toda esa vulnerabilidad, esa falta de poder, de ser vulnerables? Vino sencillamente de no obedecer el mandato de Cristo: velad y orad para que no entréis en tentación. Así, nosotros tantas veces, nuestro pecado y debilidad, nuestra desobediencia, nuestro desorden, nuestra falta de poder, proviene precisamente de la falta de oración.
Nada puede sustituir a la oración. Ningún estudio bíblico, ninguna reunión especial, ni otro acto de obediencia puede sustituir al clamor del alma en oración secreta. Nada, absolutamente nada. Por eso Jesús dice que tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y tu Padre que te ve los secretos te recompensará. Y así somos llamados a practicar esa oración de clamor a Dios para ser librados del pecado, porque el pecado está a la puerta. El pecado está constantemente empujando para que arrastrarnos a la maldad. El pecado en nuestro interior, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre está presionando 24 horas, 7 días a la semana, presiona en cada momento, aún incluso en los sueños, el pecado se manifiesta empujándonos a pensar lo malo, a soñar lo malo y a hacer lo malo. Somos totalmente débiles y totalmente impotentes para vencer al pecado por nosotros mismos. Es absolutamente imposible negar nuestra naturaleza pecaminosa, porque no tenemos fuerza en nosotros para hacer tal cosa. Nuestra propia naturaleza humana está contaminada por el pecado y podemos decir abducida y poseída por el pecado de tal modo que con una poca presión, un poco de tentación es suficiente para hacernos caer en los más vergonzosos y terribles pecados, como pasó con el apóstol Pedro y con el resto de los discípulos que también huyeron, dejando a Jesús completamente solo frente a los aquellos hombres que le maltrataron. Así, Pedro negó a Jesús de un modo tan cobarde y terrible, pero todo esto provino de la negligencia en obedecer al Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si analizamos un poco cuándo caemos en pecado, cuándo nuestra desobediencia es más notable, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios de un modo más vergonzoso, es simplemente por nuestra falta de oración. Entramos en la tentación. La tentación no solamente para cometer pecados, es decir, para hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, sino también nuestro pecado de omisión, es decir, de dejar de hacer lo que debemos porque simplemente el pecado nos ha vencido. En el caso de Jesús, Él fue tentado para abandonar, Él fue tentado para buscar otra salida que no fuera entregarse, que no fuera hacer lo que debía hacer. Y Jesús entonces en esa debilidad, por medio de la oración y por medio de la fortaleza que recibimos en ella, fue capaz de vencer. Nosotros no podemos vencer nuestro pecado, no podemos avanzar en la vida cristiana y no podemos entonces obedecer al Señor correctamente, fielmente. No podemos obedecerle en cuanto a dejar de pecar y en cuanto a hacer lo que Dios quiere, a no ser que conozcamos ese tiempo de oración, a no ser que conozcamos ese velar, vigilar y orar para no entrar en tentación. El soldado en plena guerra tiene que vigilar para no ser muerto y que no mueran también aquellos a los que está protegiendo con su vigilancia. No puede simplemente decir estoy muy triste y entonces me voy a la cama. No, tiene que estar velando con sus armas listas porque el enemigo no le va a perdonar. El enemigo no va a dormirse. El enemigo va a actuar en cualquier momento y este pasaje de los evangelios lo demuestra. Cuando leemos que Jesús les dice orad para no caer en tentación y después les recrimina porque estáis durmiendo, levantaos y orad para no caer en tentación, simplemente nos está dando esa clave de la vida cristiana, que siempre debemos velar y orar, que siempre debemos vigilar. Y por eso la palabra de Dios nos dice tantas veces, nos exhorta, orad sin cesar. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y así podemos seguir citando uno y otro y más versículos que nos hablan acerca de la necesidad de perseverar en la oración,
de velar en ella, de vigilar nuestra propia vida, de vigilar las circunstancias que nos rodean, porque allí la tentación vendrá para derribarnos y para finalmente apartarnos del Señor. Menos mal que el Señor está con nosotros y como le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que hayas sido levantado, confirma a tus hermanos. Él no, sencillamente no cayó en tentación. Él venció al tentador, él venció toda tentación y en él nosotros podemos ser más que vencedores. En nuestra propia fuerza no haremos sino caer en el pecado y salir de la integridad para estar en la desobediencia más vergonzosa, pero en el poder de Cristo, en la gracia de Cristo, sabiendo que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, que Él que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es misericordioso y fiel, compasivo, y Él es entonces, tiene abierto su trono de gracia para dar socorro oportuno. Vengamos entonces a Él. Señor, ¿cuántas veces te desobedecemos, omitiendo nuestro deber de velar y orar en oración? Después nos lamentamos cuando caemos, pero todo empezó por esa negligencia. Ayúdanos al despertar cada día, a simplemente velar y orar en oración, poner el día en tus manos, pedir tu misericordia, porque nosotros, Señor, estamos vendidos al pecado, a no ser que tú nos rescates, a no ser que tú nos libres. Y como nos enseñaste a decir, Señor, líbranos de la tentación, líbranos del mal. Así, Señor, no nos metas en tentación, sino que nos libres del maligno, para que podamos cada día glorificarte y nunca negarte. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.